Hace unas semanas, en nuestro periódico local, leí un artículo que rompió mi corazón. Esto es lo que decía. Es un artículo acerca de una iglesia y el título de la historia era Iglesia sensible a los homosexuales deja de patrocinar a clubes exploradores. Y luego relata la trágica historia de una ceremonia en esa iglesia, la ceremonia de la separación. Esa iglesia en Denver se separaba de la tropa 89 de los Boy Scouts. Y la siguiente es la oración que hicieron y salió en nuestro periódico local. Señor, estamos juntos para recordar y apreciar los buenos tiempos concedidos a la tropa 89 en tiempos pasados. Pero la diversidad tiene que ser celebrada. Entonces, los 125 miembros respondieron al unísono: con profunda humildad estamos en oposición a la política discriminatoria de los Boy Scouts de América contra nuestros hermanos homosexuales y nuestras hermanas lesbianas. Y en 20 minutos todo terminó. La tropa 89 dejó de ser patrocinada por la congregación de más de 75 años de existencia. La razón para esto fue que la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó los derechos de los Boy Scouts de no permitir a homosexuales en puestos de liderazgo. Eso es triste. Pero aquí está la parte más triste. Escuche. El domingo los niños del segundo grado fueron invitados a reunirse frente a la iglesia donde escucharon un sermón infantil y cada niño recibió una Biblia acompañada de una pequeña nota de advertencia. Ahora, escuche lo que les dijeron a estos niños en relación con la Biblia que les regalaban. Tú no tienes que estar de acuerdo con todo lo que dice, pero contiene buenas historias. Les dieron las Biblias a esos niños, pero les advirtieron, no tienen que estar de acuerdo con todo lo que dice, pero contiene buenas historias. Esto no le entristece a usted. A mí me puso triste, muy triste. Hoy deseo levantar una bandera roja de advertencia contra la religión superficial. Yo creo que Satanás está en la esquina sonriendo cuando la gente pone dudas en las mentes de los niños en relación con la palabra de Dios. Lea el libro de Génesis. Cuando Satanás arrastró por primera vez su viscoso camino en las páginas de la historia, él puso un signo de interrogación a la palabra de Dios y dijo: así que Dios ha dicho. Dios ha dicho. Bueno, realmente tú no tienes que creer su palabra. Mi amigo, cualquier persona, sea un pastor o profesor o líder político, cualquier persona que pone un signo de interrogación a la palabra de Dios está haciendo el trabajo de Satanás. Doy gracias a Dios por iglesias que creen en la Biblia. Pero si ustedes miembro de una iglesia que duda de la palabra de Dios, necesita saturar esa iglesia con su ausencia. Y si dice, pero es que mi abuelita está enterrada aquí, ella también se levantaría y se iría, si pudiera, se lo garantizo. El libro de los Hechos es el libro de la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva creyó en la palabra de Dios. En el mensaje de hoy deseo mencionar dos cosas de las que debe cuidarse y dos cosas de las que debe asegurarse. Primero, cuídese de la devoción pretendida de la religión superficial.
Empecemos a leer Hechos capítulo 5 desde el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Cuídese de la devoción pretendida. Déjeme darle el trasfondo de este pasaje de las Escrituras. Había un hombre llamado Bernabé que hizo un donativo a la iglesia. Él fue un hombre muy generoso, con un gran corazón. El nombre Bernabé significa animador. Era un hombre muy pudiente. Tenía algunas propiedades y las vendió. Debido a la persecución, había gran necesidad financiera en la iglesia. Y usted puede leer esto en Hechos capítulo 4, pero veamos los versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé tenía una propiedad y la vendió. Tomó todo el dinero y dijo: Pedro, Santiago, Juan, tomen este dinero, úsenlo como convenga. Magnánimo. No lo hacía para exhibirse. Fue un regalo motivado por el amor. Estaba dejando que su luz brille delante de los hombres, y los hombres vieron sus buenas obras y glorificaron a Dios en los cielos. Ahora, Ananías y Safira estuvieron allí. Ellos vieron lo que Bernabé había hecho, vieron cómo la gente glorificó a Dios, escucharon cómo la gente hablaba de Bernabé, diciendo cuán buen hombre era, y se dijeron: sería bueno cubrirse con algo de esta fama. Safira, nosotros tenemos una propiedad. ¿Por qué no la vendemos y traemos ese dinero y se lo damos a la iglesia? Pero, ¿piensas que debemos dar todo el dinero? Ellos no sabrán en cuánto la vendimos. Podemos decirles que eso es todo lo que nos dieron y podemos guardar una parte. Pero seremos felicitados como si lo hubiéramos dado todo. Nadie sabrá en cuánto vendimos la propiedad y le diremos a Pedro: este es el dinero de la venta de nuestra propiedad. Todo está aquí y todo lo estamos dando al Señor. Bueno, eso era una mentira, una devoción pretendida. Fue una devoción que ellos no tenían. Ahora, ¿por qué lo hicieron? ¿Qué está detrás de toda religión hipócrita y superficial? El orgullo. Ellos querían ser alabados, querían ser mimados, querían ser adulados, querían ser admirados. El orgullo hace eso. La Biblia dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La principal herramienta de Satanás es el orgullo. Escúcheme atentamente. El orgullo es una cosa peligrosa. La raíz de su pecado fue el orgullo. El fruto de su pecado fue hipocresía. Quiero mencionar 2 porciones bíblicas, anótelas al margen. Primera de Pedro 5:5, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es gracia? Gracia es el deseo y la habilidad de hacer la voluntad de Dios. Eso es gracia, el deseo y la habilidad de hacer la voluntad de Dios. Ahora, cuando un hombre está lleno de orgullo, ¿sabe lo que le sucede? Él no recibe la gracia de Dios porque Dios da gracia al humilde. Cuando un hombre está lleno de orgullo, la gracia es retirada y Dios pone una barricada contra ese hombre. Dios resiste al orgulloso. Eso ya es suficientemente malo. Pero veamos ahora el versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Puede imaginarse a un individuo así, privado de la gracia de Dios, sintiendo la resistencia de Dios y Satanás alrededor para devorarlo. Eso hace el orgullo. Nada pone a una persona más fuera del alcance de Satanás que la genuina humildad. Pero ¿qué sucedió con Ananías y Zafira? ¿Cómo pudo Satanás llenar sus corazones para que mientan al Espíritu Santo? Orgullo. La raíz de su pecado fue orgullo. El fruto de su pecado fue hipocresía. Querían el crédito por darlo todo. Fingieron una devoción que no tenían. Ahora escúcheme cuidadosamente. Su pecado no fue que ellos no lo dieron todo. No tenían que darlo todo. Lo que usted no da gozosamente, Dios no lo necesita ni lo quiere. Usted no está ayudando a Dios. Él es dueño del mundo. No había una orden obligándoles a dar todo. Y Pedro lo dice muy claro. Leamos el versículo 4. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, podías haber hecho lo que hubieras querido. No tenías que darlo todo. Entonces, ¿cuál fue el problema? No fue que ellos fallaron en dar. Su problema fue la devoción pretendida que no tenían. Pregunto, cuando usted asiste a una iglesia, ¿pretende una devoción al Señor Jesucristo sin tenerla? Dios no ordenó que ellos lo dieran todo. Le digo a nuestra gente, cuando tenemos nuestra ofrenda de amor anual, lo que usted no da libremente, Dios ni lo necesita ni lo quiere. Lo repito, lo que usted no da libremente, Dios ni lo necesita ni lo quiere. Usted no está ayudando a Dios. Dios es el dueño de todo. Dios no va a extorsionarle. Pedro lo dijo. Está en tus manos. Puedes darlo o puedes retenerlo. Ahora, ellos tenían el derecho de retener algo si así lo querían, pero fueron hipócritas. Y las palabras más severas de Jesús fueron contra los hipócritas. Me pregunto acerca de todos nosotros este momento. Yo mismo me hice una sincera pregunta al preparar este mensaje. Adrián, finges una devoción que no tienes a Jesucristo. Y he arreglado ese asunto en mi corazón. Cantamos el himno, todo a Jesús yo lo rindo, todo lo entrego a Él. Lo cantamos, pero es verdad. También cantamos, toma mi plata y mi oro, yo ya nada retendré. Y sin embargo, nos aferramos al oro y a la plata y a las cosas materiales con todas nuestras fuerzas. Creo que hay muchos modernos Ananías y Zafiras en las iglesias. Segundo, cuídese de la decepción premeditada de la religión superficial. La palabra clave es premeditada. Ahora, nosotros algunas veces decimos cosas que no debíamos haber dicho. Algunas veces hemos hablado de devociones que no tenemos. Algunas veces hemos dicho mentiras y más tarde lo confesamos. Ni pensamos acerca de eso, lo hicimos sin pensar. Por ejemplo, alguien nos llama a la medianoche o tal vez muy temprano, a las 5:30 de la mañana, y nos pregunta, ¿te desperté? Oh, no. Mentiroso. Quiero decir, usted no pensó sobre eso, simplemente dijo, no me despertaste. Esa no es una mentira premeditada. No digo que sea algo bueno, pero quiero que usted sepa de lo que estamos hablando. Estamos hablando acerca de decepción premeditada. Leamos nuevamente el versículo 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida,
no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Había mentido al Espíritu Santo. Esta no fue una mentira casual. Satanás puso la mentira en su corazón, pero ellos hicieron el espacio para esa mentira. Satanás les dijo: Ananías, Zafira, digan que están dando todo. Satanás puso eso en su corazón. ¿Sabía usted que cada mentira tiene su origen en Satanás? Cada mentira se origina en Satanás. ¿Ha mentido usted alguna vez? Eso es satánico. Anota el siguiente versículo, Juan 8:44. Jesús hablaba con los fariseos que tenían una religión superficial y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el engendrador de toda mentira. Satanás es un mentiroso y es el padre de las mentiras. Cada vez que usted dice una mentira, está actuando como el diablo. La prueba, Juan 8:44, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora lo que está haciendo el Espíritu Santo es revelar la seriedad de esta decepción premeditada. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Permítame decirle algo. Es muy serio el decir una mentira. Es aún más serio el decirle una mentira a un juez. Y es aún mucho más serio el mentirle a Dios. Si usted va a decir una mentira, no le mienta a Dios. Verá, no solo es serio cuando miente al Espíritu Santo, sino que además es una necedad. Es evidente que el Espíritu Santo estuvo allí cuando se desarrollaba el complot. El Espíritu Santo estuvo allí cuando se vendió la propiedad. El Espíritu Santo estuvo allí cuando se contaba el dinero. El Espíritu Santo estuvo presente cuando se dio en regalo. Él lo vio todo y ahora ellos están mintiendo al Espíritu Santo. Y no solo que el Espíritu Santo lo vio, sino que fue una conspiración, fue premeditado. Más tarde Pedro le pregunta a Zafira: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Escuche, esto fue un engaño directo a Dios, un desafío directo al Espíritu Santo. Esa es la razón por la que Pedro dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Le aconsejo que usted no trate de hacerlo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Usted no le puede mentir al Espíritu Santo. Decepción premeditada. No le aconsejaría que trate de hacerlo. Devoción pretendida, decepción premeditada. ¿Está usted en esos términos con Dios? Amigo, eso no es bueno ni conveniente para su salud espiritual. ¿Desea tener una relación clara y transparente con Él? Entonces le invito a que ore este mismo momento al respecto. Ore sinceramente, converse con Dios y con sus propias palabras dígale que se arrepiente de sus rebeldías, que reconoce y agradece por el sacrificio de Jesús en el Calvario para pagar la culpa de sus pecados. Pídale que le perdone, que le limpie, que le salve. Y pídale al Señor Jesús que venga a morar en su vida por medio del Espíritu Santo, que le dé la fortaleza necesaria para vivir sin avergonzarse de Él, y que use su vida de acuerdo a su divino. Y dije que, en primer lugar, hay que cuidarse de la devoción pretendida, de la religión superficial, y en segundo lugar, hay que cuidarse de la decepción premeditada de la religión superficial. Veamos el tercer punto. Hay dos cosas de las cuales debemos tener cuidado y hay dos cosas de las cuales debemos estar seguros. Tercero, asegúrese de la detección penetrante de la religión superficial. Dios, el Espíritu Santo, le dijo a Pedro que Ananías y Zafira estaban mintiendo. Ahora Pedro era diferente a nosotros. Pedro fue un apóstol. Y Dios le habló a Pedro y Pedro declaró las palabras de Dios. Y la palabra de Dios estaba en la boca de los apóstoles. Usted sabe lo que la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, penetrante, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay un poder penetrante en la palabra de Dios. Me pregunto en este momento, si mi corazón fuera exhibido, si usted podría ver mi corazón espiritual en una enorme pantalla, usted diría, ahí está el corazón del pastor Rogers. Ahí está cada secreto de su corazón. Hay cosas sobre las que nadie sabe, pero ahora están allí. Quisiera yo que usted viera mi corazón en la pantalla. Quisiera usted que su corazón esté ahí para que todos lo vean, sin secretos. La Biblia dice que uno de estos días nuestros corazones estarán en exhibición. No habrá nada escondido que no sea revelado. Todo lo hablado en secreto será proclamado públicamente. Uno de estos días, todas esas cosas serán dadas a conocer. Pablo dice que cuando el Señor venga, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Tal vez hay cosas en su corazón que usted ni siquiera sabe que están allí. Mi esposa y yo fuimos a Moscú, en Rusia. Yo tenía la misión de predicar. Prediqué en la Plaza Roja durante la Semana Santa, poco después de que el comunismo implosionó y la cortina de hierro desapareció. Las cosas eran extrañas en Moscú en esos días. Y en Moscú prediqué al aire libre en la Plaza Roja. Prediqué en cadena nacional de televisión. Luego pensé, bien, tengo que llevar un recuerdo de Moscú. Vi a un pequeño muchachito que tenía un pedazo de cartón y en ese cartón exhibía algunas medallas de guerra. Vi una que parecía de plata y estaño. Tenía una piedra roja como rubí. No podía leer lo que decía en ruso, pero pensé, me gustaría tenerla. Y dije, hijo, ¿me venderías esa medalla? Él dijo que sí. Le di unos $. Tomé la medalla y dije, este es realmente un recuerdo muy interesante, una medalla rusa de guerra. La puse en mi maletín. Mi esposa y yo estábamos pasando aduanas y un oficial nos preguntó, ¿tienen algo de esto? ¿O de esto otro? ¿O de lo otro? Nuestra respuesta siempre fue no, no, no. Él dijo, muy bien, señor, ¿pudiera abrir su maletín? Claro que sí, por supuesto. Ese hombre con mano hábil, llegó hasta el sitio del maletín donde había puesto la medalla, la sacó y me preguntó, ¿y qué es esto? Yo le dije, oh, es una simple medalla, algo que compré en la calle. Y él me dijo, ¿está usted tratando de sacar algo de nuestra historia, fuera del país? Yo pensé que solo era un recuerdo. Me dijo, párese aquí. Otros 2 uniformados vinieron, examinaron la medalla, tuvieron una conferencia. Uno de ellos me dijo, venga conmigo. Yo pregunté, ¿puede venir mi esposa? No, solo usted. Dije a mi esposa, Joyce, ya regreso, eso espero. Caminé hasta una oficina. Un guardia me dijo, espere aquí. En la oficina había una mujer muy, muy grande. Tenía la medalla sobre el escritorio y estaba escribiendo. Luego tomó un enorme sello, selló el papel, trae ese papel escrito en ruso y me dice, fírmelo. Yo no voy a firmar eso, ni siquiera lo puedo leer. ¡Fírmelo! Le dije, no lo firmaré.
Fue un enfrentamiento y pensé, bueno, aquí vamos a empezar la Guerra Fría de nuevo. Yo no sabía qué era. No sabía lo que estaba pasando. Vi a un soldado y le pregunté, ¿habla mi idioma? Él me dijo, un poquito. Le dije, ¿me puede decir de qué se trata todo esto? Él leyó el papel y se rió. Yo no le veía el chiste. Él me dijo, este es un recibo que le piden que firme. Dice que no puede sacar esta medalla fuera del país, pero reconocen que es suya. La van a guardar para usted, y cuando usted quiera puede tenerla dentro de los próximos 3 meses, pero no la puede sacar del país. Yo dije, hombre, firmaré ese papel de inmediato. El punto de esta historia es, amigo, que yo me había olvidado que puse la medalla en el maletín. Uno de estos días la visión de rayos X de Dios va a mirar su corazón y mi corazón, y va a ver cosas que tal vez ni siquiera sabemos que están allí. Pero ahí estará la penetrante mirada de Dios. ¿Está usted dispuesto a pedirle a Dios, el Espíritu Santo, que ponga la luz investigadora en su corazón ahora mismo, y que, como los rayos X de los hombres, miren su corazón? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Cuarto, usted puede estar seguro de la disciplina purificadora de la religión superficial. ¿Qué sucedió? Hechos 5, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? Verá, esto fue una conspiración. Esto no fue algo del momento. Aquí, tentar significa probar el Espíritu de Dios. Fue un desafío a Dios. Se pusieron de acuerdo, conspiraron para tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Quiero decir 2 cosas acerca de esta disciplina, de este juzgamiento. Primero, fue un juzgamiento severo. Ambos murieron. Pregunta, ¿fueron salvos Ananías y Zafira? Yo creo que sí. ¿Juzgará Dios a sus hijos? Por supuesto. Yo creo que veré a Ananías y a Zafira en el cielo. He dicho antes que hay 3 clases de juzgamiento. Se nos juzgará como pecadores, se nos juzgará como siervos, y se nos juzgará como hijos. Nuestro juzgamiento como pecadores tiene lugar en el Calvario. Cuando Jesucristo murió, Él tomó el juzgamiento de nuestros pecados, de Cristo después del rapto. Mas existe un tercer juzgamiento, y es nuestro juzgamiento como hijos, y se realiza día a día. ¿Piensa que si usted es salvo, puede pecar y salirse con la suya? No. Si usted es salvo, significa que si peca, no se saldrá con la suya. La Biblia dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Dios amó a Ananías y a Zafira. Anote Hebreos 12, versos del 5 al 7. De paso diré que creo que el escritor de Hebreos fue Pablo. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Usted dirá, Pastor, pero ellos murieron. Sí. Este juzgamiento fue un juzgamiento severo, especialmente cuando usted desafía a Dios.
cuando es premeditado, cuando es una conspiración, cuando es una confrontación entre aquello que Satanás ha puesto en su corazón y aquello sobre lo cual el Espíritu Santo le ha dicho que se cuide. Pablo advirtió a la iglesia de Corinto acerca de la forma en que participaban en la cena del Señor. Leamos 1 de Corintios 11, versículos 29-30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aquí juicio significa juzgamiento, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Algunos habían muerto, como Ananías y Zafira, en la iglesia de Corinto. Debido al juzgamiento de Dios sobre ellos, fueron hijos de Dios y murieron prematuramente. También la Biblia dice en 1 de Juan 5:16, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Bueno, ¿qué es un pecado que no sea de muerte? Es el no premeditado, que no tienta a Dios, que no desafía a Dios. Y luego el apóstol dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay veces que como hijos de Dios, usted puede desafiar en tal forma a Dios que es como firmar su propia sentencia de muerte. Eso no significa que no irá al cielo, significa que irá más pronto de lo que debía. Sí, fue un juzgamiento muy severo. Y he visto esto en mis años de ministerio. Creo que he visto a gente que ha desafiado a Dios viviendo en forma hipócrita, superficial, pero con un nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, han ido al cielo antes de tiempo, como Ananías y Zafira, como Moisés. Cuando Moisés murió tenía fortaleza, su vista no se había nublado, ni había perdido su fuerza. Moisés murió prematuramente porque desafió a Dios. Escuche, no solo fue un juzgamiento severo, pero también fue un juzgamiento salvador. Usted puede decir, Dios es cruel, es vengativo. No, Dios es bueno y bondadoso. Primero fue para salvar a Ananías y a Zafira de futuros pecados. Creo que Dios hizo así, por misericordia. Ahora, podría ser que Dios en su misericordia se llevó a Ananías y Zafira para evitar que cayeran en pecados futuros. Eso no fue solo salvar a Ananías y Zafira, sino que fue salvar a la iglesia de la contaminación. Dios no quiere hipócritas en la iglesia. Por eso Dios los quitó, porque había tal santidad, tanto fuego, tanto avivamiento, y Dios no iba a permitir que nada dañara esto. Dice la Biblia en Hechos 5:11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por lo tanto, lo que sucedió fue una bendición para la iglesia. Además, fue una bendición porque muchos se salvaron de ir prematuramente. ¿Por qué no hace lo mismo ahora? Es decir, ¿por qué no va a las congregaciones y dice, tú eres uno de ellos? Afuera. Tú eres otro. Afuera. Y tú también. Afuera. Un predicador dijo, si Dios matara a todos los que hacen eso, ¿dónde estaría yo? Y todos rieron. Entonces él añadió, estaría predicando en una iglesia vacía. ¿Por qué Dios no lo hace hoy? Usted va a encontrar el siguiente principio en la Biblia. Dios hará ciertas cosas como un ejemplo en el mundo físico para demostrar cómo Él se siente en el mundo espiritual. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. ¿Por qué Dios no destruye hoy con fuego y azufre a ciudades entregadas a la sodomía? La respuesta la tenemos en Judas versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Cuando Dios erradicó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre y la dejó en ruinas humeantes, Dios dijo que fue un ejemplo.
¿Quieres saber lo que yo siento al respecto? Fue un ejemplo. Déjeme ilustrar ese principio de nuevo. En el desierto, cuando los hijos de Israel salían de Egipto rumbo a Canaán, ellos vivieron en pecado, cayeron en la idolatría y Dios destruyó a muchos de ellos. Escuche. Primera de Corintios 10, versículos 10 y 11 dicen: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios realiza ciertas cosas como ejemplos. Dios dice: miren, ¿quieren saber qué siento acerca de la sodomía? Ahí está un ejemplo. ¿Quieren saber lo que siento acerca de la murmuración? Ahí está un ejemplo. ¿Quieren saber lo que siento acerca de la hipocresía y la superficialidad en la iglesia? Ahí tienen un ejemplo. Dios hace a veces cosas para darnos ejemplos. Aprenderemos eso hoy. Finalmente quiero darle 5 pensamientos rápidamente. Primero, el pecado entre los santos es más serio que el pecado entre los perdidos. Segundo, el pecado contra el Espíritu Santo es muy serio. Todo pecado es serio, pero el pecado contra el Espíritu Santo es muy, muy grave. Tercero, esté en guardia contra la hipocresía en su vida. Pida que Dios le escudriñe. Asegúrese de que su corazón está limpio y puro. Y sobre todo, no pretenda tener una devoción más grande de la que tiene. Cuarto, no deje que algunos hipócritas le separen de Jesús. Siempre han existido los hipócritas. Se dirá: no quiero ser miembro de la iglesia. Está llena de hipócritas. Bueno, es mejor estar en la iglesia con unos cuantos de ellos por un corto tiempo que pasar en el infierno con todos ellos por toda la eternidad. Y quinto, una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia que tiene la palabra de Dios, una iglesia que vive limpia, pura, justa y santamente, no puede ser detenida por la hipocresía ni la superficialidad por parte de algunos. ¿Quiere saber cuán fuerte es su iglesia? Vea lo que se requiere detenerla. Todo el infierno no podrá detener esta clase de iglesia y su continuo crecimiento. Ahora, ¿cuál es la lección? La lección es esta: ame a Jesús con todo su corazón. Si usted es débil, diga: Señor, ayúdame. Si usted no puede dar todo al Señor Jesús,